En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. ¿Cuál era este lugar de la Mancha? Bienvenidos al cuarto capítulo de Alter Historia, que hoy va a ser más bien Alter Literatura. Antes que nada, quería pediros una cosa. A los que os interesen los contenidos que hago, bueno, la mejor manera de apoyarlos es suscribiros al canal de YouTube. Los que estéis familiarizados con el YouTube ya sabéis cómo es, lo de suscribirse, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los próximos vídeos y demás. Es muy sencillo. Realmente, en cuanto entráis en YouTube, lo veis debajo del recuadro donde aparece el vídeo, lo de la suscripción, la campanita y demás. Es la mejor manera de apoyar este contenido para que siga adelante. Y nada más, vamos directamente con el tema. ¿Cuál era el lugar de la Mancha del que hablaba Cervantes? Vamos a ver. Hay un autor llamado José Manuel González Mujeriego que hace un tiempo escribió un libro llamado Lo que Cervantes calló. Este libro es muy fácil de encontrar en internet, se puede comprar. En cuanto pongáis en un buscador este título, Lo que Cervantes calló, os aparece en distintas tiendas y en distintas páginas. Bien, en este libro, González Mujeriego trata diversos enigmas cervantinos, ¿de acuerdo? El principal de ellos que trata es precisamente ese. ¿Cuál fue el lugar de la Mancha? Veamos. Él defiende que ese lugar es Mota del Cuervo, en la actual provincia de Cuenca. ¿Y por qué defiende esto? Bueno, primero hay que hacer notar que esto es una discusión viejísima. Es decir, hay muchos lugares que han reivindicado ser ese lugar donde vivía Alonso Quijano, ¿de acuerdo? Argamasilla de Alba, Villanueva de los Infantes, Munera, Esquivias, entre otros. ¿Por qué González Mujeriego defiende que es Mota del Cuervo? Bien, en primer lugar, hay que ponerse en situación a principios del siglo XVII. ¿Qué era la Mancha a principios del siglo XVII? Claro, no existía la autonomía de Castilla-La Mancha, ¿verdad? La que conocemos ahora. Lo que sí existía era el Común de la Mancha. ¿Y qué era el Común de la Mancha? Pues era una entidad administrativa realmente, ¿no? Era una entidad administrativa formada por 22 pueblos, con capital en Quintanar de la Orden. Estos 22 pueblos se organizaban para, pues, por ejemplo, si había que hacer un puente, para cuestiones de obras públicas, había que arreglar caminos, para cuestiones de las levas, del reclutamiento de soldados, cosas así. Era algo parecido a lo que hoy podríamos llamar una mancomunidad de municipios. ¿De acuerdo? Pues algo así era el Común de la Mancha de la época de Cervantes, estos 22 pueblos, que era una entidad administrativa diferenciada del campo de Montiel, del campo de Calatrava, del campo de San Juan, de otras entidades aledañas. ¿De acuerdo? La Mancha era eso, esos 22 pueblos que están suficientemente recogidos, ¿no? ¿Cuáles eran cada uno de esos 22 pueblos? Hay algunos de los que he nombrado antes que ni siquiera estaban en el Común de la Mancha. ¿De acuerdo? Ese es el primero de los motivos por los cuales González Mujeriego dice que Mota del Cuervo, que evidentemente sí estaba en el Común de la Mancha, podría ser. Pero además, Cervantes en varios momentos de la obra del Quijote
Dice que este lugar donde vivía Alonso Quijano estaba muy cerca del Toboso, del pueblo de Dulcinea. Y esto se da, es así, en el caso de Mota del Cuervo. En los trabajos de Persiles y Sigismunda, que es la obra póstuma de Cervantes, la obra póstuma, los protagonistas tienen que salir de Quintanar de la Orden en dirección Valencia. Y el primer lugar al que llegan, dice, es un lugar no muy grande ni muy pequeño, de cuyo nombre no me acuerdo. Aquí vuelve Cervantes a usar esta fórmula, la de no acordarse del nombre. Está refiriéndose al mismo lugar. Está refiriéndose al mismo lugar, está dando pistas realmente. Y realmente el primer lugar, cuando sales de Quintanar de la Orden en dirección Valencia, es Mota del Cuervo. Es decir, hay varias cuestiones que recoge González Mujeriego en esta obra, geográficas y de descripción del lugar, que le llevan a apostar por esta teoría, que Mota del Cuervo era el lugar de la Mancha. Bien. Yo ya adelanto que estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo por todas estas cosas y otras que podréis encontrar en ese libro si os interesa. Que creo que Mota del Cuervo es precisamente ese lugar, pero además voy a añadir otra. Primero decir que evidentemente esto de el lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es un recurso literario. No deja de ser un recurso literario, ¿no? Y así lo refleja Cervantes justo al final de la obra. Al final de la segunda parte del Quijote, cuando ya muere Alonso Quijano, podemos leer lo siguiente. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. Primero, aclarar quién es Cide Hamete. Cide Hamete Benengeli es otro recurso literario, es el imaginario creador del Quijote del que habla Cervantes. Es otro recurso literario que usa Miguel de Cervantes, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué está haciendo aquí Cervantes? Justo también, o sea, nos habla de esta cuestión en el primer párrafo de la obra y casi en el último. No es el último, pero prácticamente nos habla de esto. Digamos que él en 1615, cuando sale la segunda parte, cuando ya escribe, acaba la segunda parte, él evidentemente ya se habrá dado cuenta que había cierta polémica en La Mancha por esto, ¿no? Habría mucha gente que le habría preguntado, me figuro yo, ¿no? ¿Sabes cuál es ese lugar del que habla, de donde vivía el Quijote? Y él bueno, debido al éxito de la primera parte. Y él probablemente vio que alimentar esa polémica sería bueno para su obra. Y es lo que hace en este párrafo. En este párrafo que es prácticamente el último de la obra, cuando ya muere Don Quijote, ¿no? Lo alimenta. Es decir, no deja de ser un recurso literario y un recurso para generar polémica, ¿verdad? Y, bueno, pues alimentar el misticismo de su obra. Lo cual no quiere decir que él, cuando escribe el primer párrafo, que he leído al principio de todo, no tuviera un lugar en la cabeza. ¿Por qué? Porque él, digamos que hace muchas descripciones del lugar en las diversas salidas y entradas de Don Quijote y de Sancho Panza. Hace muchas descripciones de ese lugar y muchas descripciones de los caminos y de qué camino cogen para ir en ciertas direcciones, en una dirección o en otra. Es decir, hay mucha descripción como para no tener una cierta idea del lugar del que estaba hablando.
Porque geográficamente la obra del Quijote no es una fantasía, no es una invención. Ellos van por caminos, normalmente van citando lugares concretos y ahí digamos que no se lo inventa, es decir, él conoce todos esos lugares por haber sido, entre otras cosas, recaudador de impuestos por toda aquella zona. Miguel de Cervantes fue eso. Que es una de las posibilidades también de las que se habla de por qué no quería acordarse del lugar. Bueno, a lo mejor había tenido algún que otro disgusto, algún que otro incidente por ir recaudando impuestos, que habría gente que evidentemente que no le recibiese con los brazos abiertos y posiblemente hubiera algún pueblo donde no lo hubieran recibido precisamente con los brazos abiertos y quizás por eso no se quería acordar. Pero esta no es mi teoría. Mi teoría es que él, vamos a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que él no dice que no se quiera acordar del lugar, dice que no se quiere acordar del nombre, de cuyo nombre no quiero acordarme. Del lugar se acuerda en todas las descripciones que hace, se acuerda perfectamente. De lo que no quiere acordarse es del nombre. Y es ahí donde quiero incidir. Hay que tener en cuenta que Mota del Cuervo, Mota del Cuervo, en realidad, en un principio, eran dos entidades poblacionales separadas, eran dos pueblos separados. Uno era el Cuervo, que digamos parece ser que era el más antiguo, el que primero aparece en las documentaciones, era el Cuervo, y luego aparece la Mota. Y finalmente, los dos pueblos acaban uniéndose en uno solo, que se llama Mota del Cuervo. Pero es muy probable que Cervantes conociera ese pueblo como el Cuervo, sin más. ¿De acuerdo? Y aquí quiero ir yo. Creo que Cervantes no quiere acordarse del nombre de ese lugar por superstición. Por superstición. El cuervo es el típico ave de mal agüero. Quizá por su color negro, por su graznido más o menos desagradable, porque es un ave carroñera, por lo que sea. La cuestión es que en Europa el cuervo ha sido visto como un ave de mal agüero, una mala señal. Es decir, ha habido una superstición referida al cuervo. No siempre ha sido así, ha habido otras culturas, en otros lugares, en otros momentos donde el cuervo ha tenido otro significado simbólico, otras reminiscencias distintas. Pero lo cierto es que en los últimos siglos en Europa ha sido así. Y el mismo Cervantes lo refleja en el Quijote. Vamos a ver, en la segunda parte, en el capítulo 22, el famoso episodio de la cueva de Montesinos, dice lo siguiente: y a cortar de aquellas malezas que a la boca de la cueva estaban, por cuyo ruido y estruendo salieron por ella una infinidad de grandísimos cuervos y grajos, tan espesos y con tanta priesa que dieron con Don Quijote en el suelo. Y si él fuera tan agorero como católico cristiano, lo tuviera a mala señal y excusara de encerrarse en lugar semejante. ¿Qué está diciendo aquí Cervantes? Está hablando de una mala señal, de que los cuervos y los grajos eran una mala señal, eran un mal agüero. Es decir, Cervantes es perfectamente consciente de esa superstición, ya existía esa superstición en la época, y él la recoge aquí. ¿De acuerdo? No es el único, yo no soy un experto en Cervantes, bien, pero no es el único capítulo en el Quijote donde habla de agüeros. También en la segunda parte del capítulo 9, cuando Quijote y Sancho van al Toboso, se pasan el capítulo hablando de buenos y malos agüeros. En el capítulo 58 también de la segunda parte, cuando encuentran a unas gentes que llevan unas imágenes religiosas, están transportando unas imágenes religiosas, también vemos durante todo el capítulo hablar
de ciertas supersticiones, como lo de derramar sal en la mesa, que es de mal agüero, y se pasan el capítulo hablando de eso, de buenas señales y malas señales. Es decir, que este tema no era ajeno a Cervantes. No era ajeno, como no era casi ninguno, porque Cervantes nos habla de casi todo. Pero este tema de las supersticiones, desde luego, no era ajeno a Cervantes. Bien. El caso es que esa es digamos, la aportación que quiero yo hacer al trabajo de González Mujeriego, que por lo demás me parece muy acertado. Y yo creo, sinceramente, que en lugar de la mancha de cuyo nombre no quiso acordarse Cervantes, era el Cuervo, que ahora mismo vendría a ser una parte del pueblo que ahora mismo es Mota del Cuervo. Una parte del pueblo este, digamos que estaría dividido entre la Mota y el Cuervo. El origen del Cuervo ya aparece mencionado en el siglo XII, así se llamaba. El pueblo, como el Cuervo, pertenecía al Común de la Mancha, cuadra con todas las descripciones geográficas y las descripciones físicas que aparecen en el Quijote, y además está ese punto de la superstición, que yo creo que es lo que me lleva a mí por apostar entre otros muchos lugares que se arrogan esa cuestión por ser el lugar de la Mancha. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta la semana que viene, donde creo que voy a hablar de otra cosa, otra cuestión también literaria, realmente. Porque voy a hablar de un capítulo del Génesis, concretamente del de Adán y Eva. Y bueno, pues voy a hablar de una teoría también personal mía sobre ese episodio, sobre el Adán y Eva. Y nada, pues si os interesa, estáos atentos, suscribíos, dadle a la campanita y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por vuestra atención.